¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe. Le saludo desde las instalaciones de la Cámara de Diputados. Se reúne la Comisión de Educación y Servicios Educativos con los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se estará realizando una reunión de trabajo y dentro de los temas que se estarán abordando destaca la presentación y el análisis de los cambios al modelo de evaluación del desempeño docente para el año 2017. Dentro de los aspectos que se señalan en la propuesta de modificación, se menciona que la primera aplicación no incluirá a los docentes indígenas ni a los docentes multigrado, y también, a diferencia de las aplicaciones anteriores, la que se propone se estará llevando a cabo en 3 etapas. Esto es parte del trabajo que por supuesto se estará abordando el día de hoy. Se hablará de manera específica de este tema y por supuesto le queremos reiterar la invitación para que nos acompañe y se entere usted de los temas que se estarán abordando el día de hoy en la Cámara de Diputados. Ordinaria de la Comisión de Educación. Le pediría a los compañeros que nos apoyan que si tienen manera de recorrer los lugares para que los que van llegando tarde sean los que se queden en las orillas, nos va mucho mejor a todos y a todas. Quiero dar la bienvenida a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación, que ha sido invitada de acuerdo al orden del día que ahorita pondremos a su consideración. Está con nosotros la maestra Silvia Schmeckel del Valle, la doctora Margarita Zorrilla, la doctora Teresa Bracho, el doctor Eduardo Backhoff y el maestro Gilberto Guevara, porque al doctor no lo vi, acá está de este lado, perdón. Y les pediría que le diéramos un aplauso de bienvenida. Nos acompaña también el asesor estrella, el doctor Marco Antonio Michel Díaz. Acompáñenos por aquí en la mesa. Y los titulares de unidad y directores de asuntos jurídicos del INE, el INE, doctor Francisco Miranda López, licenciado Jorge Antonio Hernández Uralde, licenciado Miguel Ángel de Jesús López Reyes, licenciado Luis Felipe Michel Díaz, licenciado Roberto Cubas Carlín, licenciada Susana Justo Garza, licenciado Sergio Ferráez Pérez, el maestro Agustín Carrillo Suárez y el maestro Alberto Navarrete Zumárraga. De acuerdo al orden del día que tenemos ahí a la mano, ustedes la van a encontrar en 3 partes. La primera son del punto 1 al 3. Y los primeros 3 puntos son prácticamente de protocolo, el registro de asistencia y declaración del quórum legal, que lo haremos al momento de entrar en las votaciones. Diputada, acérquesenos por acá, por favor. Ya se nos quedó retirado. El segundo, que es lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, que ya fue aprobado en la Junta Directiva de hoy, en la mañana, que tuvimos una reunión de trabajo de 9 a 11 de la mañana. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Y el 4, que es donde el INE interviene para comentarnos los cambios al modelo de evaluación del desempeño docente 2017. Después de la presentación que la Junta haga de este punto y vengan las intervenciones de los diputados y diputadas y de nuevo la Junta tome la palabra para aclarar dudas o extender algunos comentarios, haríamos un receso de 3 minutos para entrar en el punto 5, que nos quieren comentar sobre el presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y siempre estos puntos los vemos nosotros más en privado, ¿sí? Y así ha sido la solicitud también y no tenemos inconveniente para así hacerlo, ¿sí? A partir de ahí tendríamos un receso para
despedir a nuestros invitados e invitadas y pasaríamos al análisis, discusión y en su caso aprobar los dictámenes que hoy en la mañana fueron discutidos y votados en la Junta Directiva. Ese sería el orden del día. Yo estaría en la idea de que el orden lo votáramos cuando empezara nuestra reunión formal, ya que necesitáramos aprobar quórum y demás. Y si ustedes están de acuerdo y en obviedad y reconocimiento de la puntualidad que siempre han tenido nuestros invitados, que pudiéramos pasar de inmediato al punto 4. Si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano para pasar al punto 4 y después retomar desde el punto 1 el orden del día. Muchas gracias, diputados, diputadas. Bueno, una vez que han sido ustedes presentadas, le pasaría a la maestra Silvia Esmeque el micrófono para que haga uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde para presentar el replanteamiento que ha hecho el Instituto de la Evaluación del Desempeño Docente, las razones que llevarán a eso y la manera como ahora está estructurada y las cosas que nos faltan por hacer para definirlo de manera completa. Como introducción, pues simplemente recordaría que la reforma educativa responde a la necesidad de atender el bajo logro de aprendizajes de los niños y jóvenes en la educación obligatoria y también la inequidad en la distribución de la calidad de la educación. Y que para lograr esto, que es que se mejoren los aprendizajes y la equidad de los aprendizajes, pues es necesario mejorar la calidad de los servicios que reciben todos los alumnos en el país. Un servicio muy importante pues es el servicio docente. Y si bien es cierto que no todos los problemas de la falta de calidad educativa dependen de los docentes, porque influyen también las características del contexto, como todos bien sabemos, sin duda los docentes juegan un papel clave en la mejora de esta calidad, por lo cual el apoyo a su desarrollo profesional resulta fundamental. Nada más diles para los que no alcancen a ver allá. Que sí, todos tienen en su carpeta una copia de la presentación porque están muy chiquitas allá las letras, para que no me puedan seguir. Y bueno, justamente a esto obedece la instauración del servicio profesional docente como parte de la reforma de la educación. El servicio profesional docente coloca el mérito como el principal criterio para el acceso, para la promoción y para la permanencia en el servicio educativo. Y esto pues representa un cambio muy importante frente a lo que ocurría anteriormente, que era el acceso a las plazas o a los cargos por compra, herencia o clientelismo. Y es en este contexto, en el contexto de entender el servicio profesional docente como referido al mérito, donde la evaluación juega un papel sumamente importante. La evaluación representa un instrumento, y el énfasis aquí está en el instrumento, nunca se puede considerar la evaluación como un fin en sí mismo, sino es algo que sirve para un fin mayor, es un instrumento valioso para apoyar el desarrollo de la profesionalización del docente. Y bueno, aquí lo que todos estamos convencidos es que un docente profesional que se supera de manera continua, pues va a atender adecuadamente a sus alumnos y por lo mismo va a lograr con ellos buenos resultados de aprendizaje. Bueno, lo que nosotros presentamos acá lo hacemos desde las atribuciones del instituto con relación al servicio profesional docente, porque ustedes saben que en el servicio profesional docente intervienen varias instancias, una de ellas es la propia Secretaría de Educación Pública, como tal y de manera muy importante a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, otra de ellas es el instituto y una tercera pues son las autoridades educativas locales, cada una de estas instancias con sus propias atribuciones respecto de lo mismo que es el servicio profesional docente y específicamente la evaluación en el servicio profesional docente. De tal manera que a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, le corresponde definir el perfil, los parámetros y los indicadores, así como las etapas y métodos de la evaluación, y también le corresponde a la autoridad educativa desarrollar los instrumentos para la evaluación. Y es la Secretaría de Educación Pública la que implementa la evaluación a nivel nacional, la que coordina la implementación porque también intervienen en ella las autoridades educativas locales. Al instituto, ¿qué le toca? Y entonces es desde estas atribuciones que nosotros hacemos este planteamiento. Bueno, le toca definir los procesos de evaluación y ahí es donde estamos ubicados ahora.
le corresponde emitir los lineamientos y los criterios técnicos para la evaluación. También el instituto valida los parámetros y los indicadores de los perfiles. Los perfiles los elabora la Secretaría de Educación Pública, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero sí validamos los parámetros y los indicadores y también validamos las etapas, aspectos, métodos e instrumentos de evaluación. Nos corresponde, eso sí, supervisar todas las aplicaciones de la evaluación del servicio profesional docente y también verificamos los procesos de calificación de las evaluaciones y los procesos de emisión de los resultados. Y a las autoridades educativas locales les corresponde implementar los procesos de evaluación en las entidades y proponer parámetros e indicadores para las evaluaciones complementarias que son propias de las entidades federativas. Esto lo pongo acá porque, bueno, se ha generado, como este es el arreglo institucional, se ha generado mucha confusión acerca de qué le toca a cada quien, entonces pues es importante que esto se clarifique y por otro lado pues que también se entienda que nosotros estamos haciendo este replanteamiento desde lo que nos corresponde a nosotros. Así es, la SEP califica y nosotros validamos la calificación. Así es. Bueno, la primera experiencia de evaluación del desempeño docente, ¿qué nos enseñó esa primera experiencia? Que como ustedes recuerdan, culminó en el mes de noviembre del año 2015. Bueno, hicimos nosotros una revisión técnica de los procesos de evaluación del desempeño. En cumplimiento de nuestras atribuciones, en 2015 el instituto llevó a cabo la revisión y el dictamen técnico de los procesos de evaluación del desempeño docente. Y ahí lo que hizo fue aprobar parámetros e indicadores de los perfiles de docentes y técnicos docentes de la educación básica y media superior. También el modelo de evaluación en términos de las etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Y también aprobamos los instrumentos de evaluación. Desde luego no sin antes ir y venir con quienes los habían elaborado, evidentemente. Emitimos también recomendaciones para la mejora de los instrumentos antes de su aplicación. Supervisamos la aplicación de la evaluación del desempeño docente 2015, que se llevó a cabo en 1,114 sedes de aplicación en 32 entidades federativas. Verificamos las propiedades psicométricas de los instrumentos para garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos emitidos por el instituto, y aquí hay que decir que 4 de los 77 instrumentos de evaluación que se generaron tuvieron que ser eliminados porque no cumplían con estos criterios, pero fueron nada más 4 de 77. También supervisamos los procesos de calificación y la integración de resultados de las evaluaciones antes de emitir los reportes individuales de resultados que se le entregaron a cada uno de los docentes que fueron sustentantes de esta evaluación. Además de esto, que fue la revisión técnica del proceso, hicimos nosotros varias evaluaciones de la evaluación del desempeño docente y pues, algo congruente con lo que somos un instituto de evaluación, pues también evaluamos las propias evaluaciones que hacemos. Y bueno, pues aquí tenemos una información sumamente rica que ha sido un insumo importantísimo para este replanteamiento que les vamos a plantear ahora. Primero, hicimos nosotros una encuesta de satisfacción de los docentes de la evaluación del desempeño docente, de los docentes que se evaluaron. Y aquí pudimos entrevistar a 10,435 docentes en 31 entidades federativas en el momento de salir de la evaluación en sede. Entonces, esta información la tenemos disponible. También le encargamos a la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe que conformara un equipo de expertos en evaluación docente para que hiciera una evaluación externa de esta evaluación del desempeño docente. Entonces, ellos estuvieron aquí presentes durante la aplicación del desempeño docente, pudieron tener una consulta pudieron hacer un análisis y una evaluación de su implementación y entrevistaron, o más bien le aplicaron un cuestionario a 854 docentes, entrevistaron a 183 actores de diferente naturaleza en 16 entidades federativas. Todos estos estudios, valga decir, están ya subidos a la página. Si cualquiera de ustedes tiene interés en conocerlos más a fondo, vale la pena conocerlos, están ya a su disposición. Bueno, un tercer estudio que hicimos fue una evaluación del desempeño desde la experiencia de los docentes. Y lo que hicimos aquí fue una consulta con los docentes que participaron en la primera evaluación de desempeño docente a través de grupos focales. Hicimos 40 grupos focales en los cuales participaron 410 docentes de 10 entidades federativas.
Esto lo hicimos en el mes de abril y estuvo constituido por docentes que habían pasado por el proceso y que habían tenido resultados desde insatisfactorio, pasando por satisfactorio, bueno, destacado, inclusive excelente. También hicimos la encuesta de satisfacción que mencioné en el primer lugar, la hicimos también después, en el mes de julio, cuando se les aplicó la evaluación de desempeño docente, la misma evaluación, pero a los que habían ingresado a la docencia por concurso 2 años antes. Y entonces repetimos otra vez esta encuesta de satisfacción, aplicándola en esta ocasión a 2.897 docentes de 28 entidades federativas. Y por otra parte, nosotros en el instituto recibimos pues una serie de inconformidades, de quejas y de solicitudes por parte de docentes que tienen que ver con el servicio profesional docente, y entonces aquí lo que pudimos hacer fue sistematizar 1.198 registros de evaluación de desempeño docente que venían en especial de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México, pero no solamente de estos estados, en general de varios estados. Bueno, sistematizando toda esta serie de estudios, nosotros podemos observar que tenemos fortalezas y debilidades en esta primera evaluación del desempeño. Y también constatamos que los principales problemas, hubo muchísimos problemas, pero que los principales problemas fueron operativos, no de pertinencia del diseño de la evaluación, aunque también hay algunos, que no son los más, problemas que se refieren más bien a cuestiones técnicas que sí le corresponden al instituto. ¿Cuáles son las principales debilidades de esta primera evaluación del desempeño? Bueno, primero hubo problemas con la selección de quién presentaba la evaluación, no fue claro nunca cuáles eran los criterios y quiénes los reunían y quiénes no. La notificación en muchas ocasiones se dio demasiado tardíamente, entonces los tiempos también fueron un problema. La entrega de claves de acceso a la plataforma para poder subir, lo primero que tenían que subir, que eran las evidencias de enseñanza y aprendizaje y su reflexión sobre las mismas, necesitaban claves de acceso de usuarios y contraseñas que les llegaron también demasiado tarde y tuvieron problemas en muchos casos para poder acceder a la plataforma. Entonces hubo también problemas de funcionamiento de la plataforma tecnológica. Y en el caso de la aplicación, de la parte de aplicación en sede de las evaluaciones, pues los maestros están muy inconformes con lo extenso de la jornada, que en muchos casos fueron más de 8 horas seguidas después de largos viajes de sus lugares de origen, falta de funcionamiento adecuado de los equipos de cómputo, un trato inadecuado por parte de los aplicadores de las evaluaciones, y los maestros también se quejaron mucho de la presencia de la fuerza pública en aquellas sedes en donde hubo presencia de fuerza pública, que como ustedes recordarán fue necesaria en varias de ellas. También hubo, entre las debilidades, que estas nos corresponden más a nosotros, hubo contenidos, hubo problemas de contenidos, de amplitud y de claridad de los exámenes, se quejan de que los exámenes fueron demasiado extensos también. Falta de apoyos e información oportuna en el proceso, hay un problema muy fuerte de falta de comunicación y de comunicación a los docentes de todo lo que tiene que ver con el proceso. Pero bueno, también hubo fortalezas que los propios docentes que nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistar o de aplicarles cuestionarios nos han dicho. Una de ellas tiene que ver con la utilidad de los perfiles, parámetros e indicadores que aparecen en la página del Servicio Nacional, del Registro Nacional del Servicio Profesional Docente. También los maestros consideran que las guías de apoyo fueron útiles. Hablan de la pertinencia de 3 de los 4 instrumentos que se aplicaron. El informe del cumplimiento de responsabilidades profesionales del docente que llenaba el director, a los maestros en general les pareció que era pertinente ese instrumento. El expediente de evidencias de enseñanza también es bien evaluado por los docentes, y la planeación didáctica argumentada, que estos últimos 2 son los instrumentos cualitativos que se califican con rúbrica. También les parece que el proceso técnico y logístico fue aceptable, pese a que fue sumamente complejo, que esto es reconocido por todos. Y bueno, todo esto llevó a que nosotros, con esta lista de debilidades y de fortalezas, conversáramos con la Secretaría de Educación Pública y que con la Secretaría de Educación Pública se hiciera un plan de trabajo para atender cada una de las dificultades que nosotros habíamos encontrado. Y bueno, también se considera, y esto es conclusión del informe que hace la UNESCO, se considera que eso es un avance notable, digamos que es una cosa que es una fortaleza el que se haya llegado tan rápidamente, porque esto fue en enero, a un plan de mejora para atender los problemas operativos que se observaron y para mejorar los instrumentos y la aplicación. Viene ahora entonces el asunto del replanteamiento.
Entonces, como resultado de estos procesos de validación técnica, de la supervisión que hicimos en las sedes de aplicación, pero también de la escucha a las inquietudes manifestadas por las diversas expresiones magisteriales, y yo diría, sobre todo por aquellos maestros que pasaron por los procesos de evaluación, que es con quienes nosotros tuvimos más contacto, y bueno, sí, ahí descubrimos que había inconformidad, incluso en aquellos que habían salido con buenos resultados o resultados destacados. Pero entonces, con base en todo esto, el instituto decide, primero, recuperar lo que funcionó adecuadamente en este modelo, segundo, revisar a fondo lo que no funcionó correctamente y formular una propuesta que supere esto que no funcionó, y entonces replantear la evaluación del desempeño docente. Nosotros tomamos una opción de principio que fue hacer esto utilizando el marco legislativo que existía, es decir, trabajar este replanteamiento dentro del marco de la legislación existente, no representa ninguna necesidad de cambio de esta legislación. Y fundamentalmente lo que nosotros estamos modificando respecto de la primera aplicación es que la próxima aplicación del desarrollo, de la evaluación del desempeño docente tendrá lugar en la escuela y estará vinculada a su contexto, va a poder profundizar la contextualización al estar referida a las características del entorno y del grupo específico de alumnos, va a ser más pertinente porque lo que busca es que sirva a mejorar la práctica docente, que sí sirva para la mejora, la misma evaluación ya sea un proceso de mejoramiento de la práctica, que enfatice la formación vinculada a la evaluación, y ahora pues la idea es ofrecer la formación no solamente después, como hasta la fecha, sino antes, durante y evidentemente también después del proceso de evaluación, y que en general el proceso de evaluación resulte más accesible para los docentes. Y bueno, pues esto desde el supuesto de que la evaluación también debe de mejorar de manera continua, al igual que la educación. Entonces, si hubo cosas que fallaron en esta primera aplicación, pues tenemos que mejorarlas, y eso es lo que de alguna manera estamos proponiendo. Entonces, la propuesta actual de evaluación de desempeño tiene 3 etapas, ahora vamos a hacer un cuadro comparativo donde vamos a poder ver las diferencias, pero la anterior tenía 4 etapas, esta tiene 3. La primera etapa es otra vez el informe de responsabilidades profesionales, que los maestros valoraron bien, nada más que en este momento, en este planteamiento, no solamente es el director quien hace este informe de responsabilidades profesionales, sino que también el propio docente hace una autoevaluación de sus fortalezas y de sus espacios de mejora, y los dos se consideran en esta primera etapa. La segunda etapa es un proyecto de enseñanza, y aquí de lo que se trata es de que el maestro haga una planeación didáctica de una lección que lleve a determinados aprendizajes esperados o tenga objetivos específicos dentro de una unidad temática, que dure entre 3 y 5 clases que él tiene que dar, que después de planear, bueno, que de esa planeación la contextualice, eso es muy importante porque es él mismo el que contextualiza su planeación en su entorno sociocultural, en su escuela y respecto de sus alumnos. Después, que una vez que planee, implemente esa evaluación en su propia escuela, en su propia clase, es decir, que eso que aprendió a planear tenga la oportunidad de implementarlo, que de ahí surjan las evidencias del aprendizaje de sus alumnos que le permitan al maestro reflexionar sobre el resultado de su intervención, y que esto le permite entonces hacer una reflexión sobre su propia práctica docente. Entonces, es lo que hace, digamos, este proyecto de enseñanza es juntar las dos cosas que había antes, que era las evidencias de enseñanza y aprendizaje y el plan de mejora, la planeación didáctica argumentada, pero ahora pues las articula de manera lógica y permite su aplicación al interior de la escuela. Entonces, esa es la segunda etapa y la más importante en este replanteamiento. Y la tercera etapa pues es el examen de conocimientos tanto pedagógicos como curriculares o disciplinares, que bueno, pues sí, nosotros estamos convencidos de que los maestros tienen que dominar la materia que enseñan y tienen que tener conocimientos pedagógicos, entonces este examen, que será un examen de opción múltiple, permanece. Entonces, este es el planteamiento que estamos haciendo. Para que esto se pueda llevar a cabo, nosotros estamos previendo apoyos para que se pueda participar de una mejor manera en esta evaluación de desempeño. Desde luego los apoyos son opcionales, son voluntarios, no tienen que accederse a ellos, pero estarán disponibles para los docentes.
Y entonces, en estos apoyos habrá, antes de que empiece el proceso de evaluación, un programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos pedagógicos y disciplinarios o curriculares, es decir, habrá cursos en línea para poder tener acceso a actualización en materia disciplinaria propiamente tal o en materia curricular y también en materia pedagógica. Después, durante el proceso de evaluación, es decir, mientras el maestro planea, habrá un curso también en línea, pero acompañado con manuales para que el maestro aprenda a planear y aplique eso que está aprendiendo de cómo planear a esto específico de los que yo ya les comentaba. Y después habrá pues un proceso de formación continua como consecuencia de la evaluación como existe ahora. Voy a detallar cada una de estas etapas. Primero, el informe de responsabilidades profesionales. Bueno, esto lo va a hacer también la autoridad escolar, pero como decíamos, este informe va a ser ampliado con la identificación que el propio docente hace de sus fortalezas y de sus espacios de mejora. Y el objetivo de esta etapa es identificar la percepción de los docentes y de los directivos escolares sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales orientadas al bienestar de los alumnos, el funcionamiento eficaz de la escuela y el vínculo con los padres de familia y con la comunidad, es lo que tiene que ver con la normalidad mínima tal y como se ha definido, ¿verdad? Entonces, los docentes y los directivos, autoridades escolares, los que conozcan mejor a los docentes, responderán a cuestionarios en línea desde la escuela y los cuestionarios se responden de manera independiente durante el periodo de evaluación. También los maestros van a responder a un cuestionario en línea muy similar en cuanto a sus indicadores al que responde el director. La segunda etapa, que es, como decía, la más importante, es este proyecto de enseñanza. El proyecto de enseñanza consiste en el desarrollo e implementación de una planeación didáctica que atienda las necesidades de su grupo, la selección de evidencias del logro de los aprendizajes esperados y la elaboración de un reporte con la reflexión acerca del alcance y de las limitaciones de su intervención docente. Este proyecto de enseñanza permite formalizar una actividad fundamental que todo docente realiza cotidianamente en la escuela, y en este sentido no pensamos que esta actividad es algo que le añade al trabajo que tiene que realizar, sino que simplemente formaliza una actividad que todo maestro debe de hacer, que es planear su clase. Y está orientado al aprendizaje esperado en educación básica, porque la educación básica tiene en el modelo actual vigente aprendizajes esperados, o bien al desempeño a lograr en el caso de la educación media superior, y tendrá que estar delimitado a una situación didáctica que dure de 3 a 5 clases. Lo principal que se evalúa en este proyecto de enseñanza es primero el reconocimiento de las condiciones escolares y del contexto sociocultural. Si el maestro tiene que conocer bien en qué contexto está trabajando y cuáles son las características de su escuela. También debe poder diagnosticar las necesidades educativas de su grupo de alumnos. Esto también se le pide y se le califica. Debe de hacer una planeación acorde al grupo y al enfoque de la asignatura o del campo formativo. Y tiene que desarrollar situaciones de aprendizaje tomando en cuenta el contexto escolar. Y aquí es en donde está la contextualización de este proceso. Después, el mismo docente tiene que analizar los resultados de la implementación a partir de la recolección de evidencias de trabajo de sus alumnos y finaliza con una reflexión sobre su práctica docente. Todo esto lo hace en la escuela, ahí planea, ahí lo pone en práctica, de ahí deriva las evidencias, sobre eso reflexiona y cuando lo tiene concluido, entonces lo sube a una plataforma. Entonces lo hace desde la escuela, no es necesario que lo haga en sede. La tercera fase es el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares o disciplinarios. Aquí debo decir que la experiencia anterior hizo este examen de conocimientos disciplinarios y pedagógicos a partir de casos. Entonces se presentaba un caso que se parecía a la vida, las experiencias cotidianas que tenían los docentes, y a partir de ese caso se le hacían una serie de preguntas y para responderlas el maestro tenía que echar mano de su acervo de experiencias y de conocimientos para poderlas responder. Pero a los maestros esta estrategia no les gustó. Eso fue de las cosas que nos dijeron que no les gustó. Cuando volvimos a aplicar la evaluación en julio, en general todos los aspectos de la aplicación mejoraron, pero eso les siguió sin gustar. Y la razón por la que no les gustó es porque los casos, pues si eran casos específicos que hablaban, por ejemplo, de qué hace un maestro cuando hay un huracán,
Y el maestro decía, pues si yo vivo en la sierra, yo no vivo donde hay huracanes, entonces ¿por qué me preguntan eso? No tiene nada que ver conmigo. O si en tu clase hay un niño que habla lengua indígena, pero pues yo no vivo en una zona indígena, entonces ¿por qué me hacen esa pregunta? Entonces había mucha molestia de que los casos no correspondían a su situación específica. Entonces por eso estamos considerando regresar a los exámenes de conocimientos más tradicionales de opción múltiple. Si es un maestro de matemáticas, pues un examen de matemáticas y un examen de conocimientos pedagógicos correspondientes. Entonces este examen consiste en un examen objetivo con reactivos de opción múltiple que evalúa conocimientos pedagógicos y disciplinarios o curriculares de los planes y programas de estudio en cada nivel y modalidad educativa. Desde luego son muchísimos los exámenes que se tienen que hacer. Los aspectos pedagógicos a evaluar corresponden con los principios en los que descansan los planes y programas de estudio vigentes. Después tendrán que ser adaptados al nuevo modelo educativo, pero por lo pronto responderán a los que están vigentes. Aquellos docentes que consideren que requieren apoyo podrán participar en el programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares antes de presentar el examen, pero insisto, esto es opcional. Y los docentes que consideren que no tienen necesidad de cursar ninguno de los cursos de la oferta formativa podrán presentar directamente el examen. Y la aplicación sí será en sede, pero será en muchas más sedes más cercanas a las escuelas donde están los docentes, y en la medida de lo posible se abrirán diferentes fechas de presentación a lo largo del periodo de la evaluación, y habrá en las sedes el soporte técnico necesario para que los maestros que no tienen habilidades digitales o que no las tienen suficientemente desarrolladas puedan responder a los instrumentos. Bueno, como decíamos, hay un proceso de apoyo para poder participar en la evaluación, que es una formación continua asociada a la evaluación de desempeño, y el propósito de este apoyo es ofrecer formación continua antes, durante y después de la evaluación de desempeño para elevar el nivel de conocimientos disciplinarios o curriculares de los docentes, así como sus competencias didácticas para la planeación, instrumentación y reflexión de su práctica docente, de acuerdo a su nivel y su modalidad educativa. Entonces, la oferta de formación continua viene en un primer momento para el fortalecimiento de conocimientos pedagógicos y disciplinarios o curriculares. Después hay otra oferta que consiste en apoyar el desarrollo del proyecto de enseñanza, y esto es una formación secuenciada que de alguna manera corre en paralelo con el desarrollo de la planeación, que apoye la elaboración y el desarrollo del proyecto de enseñanza, y contará con manuales que describan en detalle los aspectos a cubrir desde el punto de vista de contenido y de procedimiento para su entrega en la plataforma digital. Quiero decir que este no es un curso para pasar el examen, no está concebido así, es un curso de planeación. Entonces el maestro al tomar este curso aprende a planear esa clase que está planeando y cualquier otra, ¿no? Pero aplicará a esa clase en específico. Entonces, bueno, pues aquí aprovechamos para ya profesionalizar al docente en un aspecto central de su práctica, que es la planeación. Y bueno, desde luego después continúa la formación continua. ¿Cuál es la temporalidad que estimamos para el desarrollo de la evaluación por parte de los sustentantes? Bueno, habrá una etapa previa que durará entre 3 y 4 meses, que es justamente esta etapa de actualización en conocimientos pedagógicos, disciplinares y curriculares, que es previa a la evaluación. Después empieza propiamente el periodo de evaluación, a donde habrá una formación para la elaboración y el desarrollo del proyecto de enseñanza, que corre en paralelo, como pueden ustedes ver ahí abajo, a la planeación que hace el docente, en donde el docente primero planea una secuencia didáctica o una unidad temática, después implementa lo planeado en el aula y recoge evidencias de trabajo de sus alumnos, y por último integra el reporte de resultados de la implementación y el proyecto de enseñanza. Al mismo tiempo, más o menos a la mitad de este proceso, el maestro podrá ir presentando el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares o disciplinares. En algún fin de semana tendrá que acceder a la sede donde se ofrecen estos exámenes, y también en este mismo proceso habrá una entrega del informe de responsabilidades profesionales por parte de la autoridad escolar y también por parte del docente, que también se subirá a una plataforma. En la siguiente lámina tienen ustedes una comparación de lo que fue la evaluación del 2015 y lo que será esta que estamos replanteando, que se aplicará en el año 2017. Entonces,
de la etapa 1 de la evaluación de 2015 consistió en un reporte del cumplimiento de responsabilidades profesionales por la autoridad escolar que se realizaba en la escuela. Ahora habrá lo mismo, pero esto se complementará con la identificación que hace el propio docente de sus propias fortalezas y espacios de mejora, y también se realiza en la escuela. Después, en la evaluación anterior, había 2 etapas que eran de naturaleza cualitativa, de respuesta construida, que se calificaban por rúbrica. Una era el expediente de evidencias de enseñanza, la reflexión sobre estas evidencias, y la otra era la planeación didáctica argumentada, que se aplicaba en la sede. La primera se realizaba en la escuela y la segunda se aplicaba en la sede. Estas 2 ahora se fusionan, poniendo la planeación, metiéndole la implementación y después poniéndolo de las evidencias en una sola etapa, que es el proyecto de enseñanza, que integra la planeación e implementación de una secuencia didáctica y la reflexión en torno al logro de los aprendizajes esperados, y también se realiza en la escuela. Y por último, estaba en el modelo anterior el examen de conocimientos y competencias, pero basado en casos, como ya les explicaba, que se aplicaba en sedes y se aplicaba en una misma fecha. En este momento estamos hablando de un examen también de conocimientos pedagógicos y disciplinares o curriculares, pero no estará basado en casos, será un examen mucho más tradicional y se aplicará en más sedes y de preferencia en distintas fechas. ¿Cómo nos imaginamos el proceso de implementación? Bueno, pensamos que esto puede iniciar por el tiempo que necesita prepararse. Puede iniciar en el ciclo escolar 2017-2018 y durante este ciclo podrán participar en este proceso maestros que trabajen en escuelas o planteles regulares o de organización completa. Desde luego que en todas las evaluaciones se abre la posibilidad de que haya voluntarios que tomen también, que participen en la evaluación, porque hay quienes quieren incrementar horas o hay quienes quieren promociones y entonces tienen derecho a pedirlas. Pero los maestros seleccionados o las escuelas seleccionadas en donde haya maestros trabajando con estas características serán escuelas de organización completa y planteles regulares. Y en el siguiente ciclo escolar, el 2018, el 2019, se incorporarán entonces maestros que trabajen en preescolares y primarias indígenas, en escuelas preescolares, primarias y secundarias multigrado, en telebachilleratos, en la educación media superior a distancia, en el bachillerato intercultural. Y esto porque consideramos que necesitamos más tiempo para hacer las adecuaciones necesarias a estas situaciones que están más lejanas de la tecnología, por un lado, pero también tienen situaciones muchísimo más complejas que necesitan hacerse adaptaciones, y por eso preferimos esperarnos un año para que se incorporen estos maestros que trabajan en estas escuelas. Hasta ahí el replanteamiento. Ahora, ¿qué va a suceder este año? Porque según el calendario que nosotros elaboramos con la Secretaría de Educación Pública, en el mes de noviembre había una evaluación de desempeño. Entonces, el calendario no se modifica, sigue habiendo una evaluación del desempeño docente en noviembre del año 2016, se mantiene conforme a los tiempos previstos en este calendario. Pero en este caso, la evaluación del desempeño docente en 2016 se dirigirá a los maestros que obtuvieron resultado insuficiente en el proceso 2015 y, por otro lado, a los que estén interesados en certificarse como evaluadores, porque los evaluadores tienen como requisito pasar ellos mismos por un proceso de evaluación de desempeño. Y además de ellos, se abrirá de manera, o ya se abrió, de hecho ya salieron las convocatorias, para quienes aspiren a obtener reconocimientos, promociones en el servicio o incentivos. Las autoridades educativas ya emitieron convocatorias públicas donde establecen los términos y los requisitos del registro. Entonces, es decir, habrá la posibilidad de que se incorporen voluntariamente a esta evaluación de desempeño los que tengan interés en reconocimientos. Esta evaluación del desempeño se basa en el modelo de 2015, pero tiene mejoras sustantivas respecto de este mismo modelo. Es decir, es el mismo esquema, pero con mejoras sustantivas. Y los aspectos de mejora efectiva en esta evaluación, que se aplicará el mes de noviembre de este año, tienen que ver con la calidad técnica de todos los instrumentos. Todos los instrumentos han mejorado de manera considerable. Con los mecanismos de comunicación empleados para el proceso de evaluación, es decir, con los avisos, los mensajes, la comunicación, la forma de notificarlos a los que tienen que presentar examen, entre otros. El procedimiento y la eficacia de la plataforma digital para subir las evidencias y para redactar los textos de análisis.
el trato brindado a los sustentantes por los aplicadores, la precisión de las indicaciones brindadas por el aplicador durante el examen, el funcionamiento del equipo de cómputo y la infraestructura de la sede. Y yo les debo decir que nosotros sabemos que todas estas mejoras ya se hicieron por la encuesta de salida que aplicamos, o de satisfacción que aplicamos a los maestros que ya tenían 2 años después de haber presentado su examen de ingreso por concurso y que presentaron un examen de desempeño con este mismo modelo y que indicaron que había mejoras, el 70% o más estuvieron de acuerdo con que todos estos aspectos habían mejorado. Entonces, bueno, pues ya es no es exactamente la misma evaluación que la vez pasada, aunque es el mismo esquema, tiene mejoras sumamente importantes. Y bueno, con eso termino la presentación y estoy abierta a sus preguntas. Estamos abiertos todos a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Damos la bienvenida a los diputados, diputadas Marta Hilda González Calderón, la diputada Miriam Denise Ibarra, la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, la diputada Georgina Gaxiola, la diputada Patricia Elena Aceves, el diputado Jorge Álvarez Maínez, la diputada Juana Aurora Cavazos, el diputado Jesús Cloutier Carrillo, la diputada Ercilia Córdoba Morán, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, la diputada Delfina Gómez, la diputada María Luisa Beltrán Reyes, el diputado Adolfo Mota Hernández, el diputado Jorge Márquez Alvarado, el diputado Daniel Méndez Bazán, la diputada María del Carmen Pinete Vargas, la diputada Guadalupe Cecilia Romero, el diputado Alberto Torres Rivas. A todos un agradecimiento porque sé que ha sido una jornada larga de trabajo, de manera particular a aquellos como el diputado Francisco Martínez Neri, que con todo y ser el presidente de la Junta de Coordinación Política y lo que implica los trabajos en este cargo, no ha dejado de acompañarnos en esta comisión. Muchas gracias. Habla esta reunión de trabajo del esfuerzo que ustedes realizan para poder darle desde nuestra trinchera en la Cámara el empuje que se requiere a esta tarea que nos ocupa. Si me falta alguna diputada Delfina, muchas gracias por estar. Los nombro con mucho gusto y les agradezco muchísimo. Este tema, el de la evaluación, es un tema nodal de la reforma educativa. No es el único, pero es un tema que se ha convertido en nodal de la reforma educativa. Tiene, por supuesto, en la explicación el instituto una serie de elementos importantes que hacen pensar que se están haciendo esfuerzos por tomar en cuenta las opiniones que se han vertido sobre el funcionamiento y contenidos de la misma. Sin embargo, más allá de lo que yo pueda pensar, me gustaría que pudieran hacer uso de la palabra quienes después de la exposición tengan dudas o algún comentario que pudiera enriquecer el tema que estamos tratando. El diputado, en el orden en el que levantan la mano, el diputado Jorge Álvarez Maínez, el diputado Cloutier, la diputada Cecilia, la diputada Delfina. Con ellos 4, y si hubiera alguien más, abrimos una siguiente ronda. Adelante, diputado. Por favor, si me ayudan ahí. Gracias. Pues además de sumarnos al reconocimiento que hace el presidente de la Junta de Coordinación Política por su profesionalismo, por su actitud de servicio que una vez más ratifica, también decir que para nosotros es de la mayor importancia la presencia de la Junta de Gobierno del INE en esta Comisión de Educación. Hoy en la glosa del informe hablábamos de que más que empezar a pensar en el país que vamos a construir a partir del 2018, lo que realmente nos debería preocupar es el país que vamos a heredarles a las próximas protagonistas de los poderes públicos en México, del legislativo, del ejecutivo, del judicial,
en los próximos 2 años. Tenemos la peor crisis de institucionalidad que se ha enfrentado en décadas y la clase política no lo vemos. No solamente los niveles de aprobación más bajos de un presidente de la República en décadas, por los 20%. El Latinobarómetro, si lo vemos como instrumento de medición de la vida pública en su conjunto, partidos políticos, instituciones, gobiernos, Congreso, tenemos una crisis de institucionalidad y pareciera que lo más importante es quién se saca el boleto para gobernar a partir de 2018 y no lo que dejamos en estos 2 años restantes. Digo eso porque es preocupante que haya tan pocos reductos de institucionalidad en el país. Llegaron a serlo la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, han dejado de serlo. Uno es el Banco de México en la política económica, otro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún con las críticas que pueda tener, ha mantenido una posición de Estado, y dentro de los organismos autónomos y de nueva creación, uno está siendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y lo digo con absoluto respeto de los otros órganos autónomos, pero no hay punto de comparación, ni en el tipo de burocracia que ha alentado, ni en la contribución, porque lo que ha defendido el instituto ha sido una parte, como bien dice la presidenta de la comisión, central en la reforma educativa, que es la reforma al servicio profesional docente, más allá de la evaluación. Tener un servicio profesional docente meritocrático va a ser posible gracias a los vendavales, a las turbulencias que enfrentó este año el instituto, con varios opositores, con grupos de interés oponiéndose a ello, increíblemente encabezados por el propio gobierno federal como grupo de interés que intentó frenar el servicio profesional docente meritocrático. Y lo digo porque si vemos el cuadro de actores que nos presentaron en la diapositiva número 5, en las atribuciones de las instancias involucradas en la evaluación, pues ahí falta claramente la Secretaría de Gobernación, que no le rinde cuentas a nadie sobre la mesa que instaló con una parte del magisterio, ni siquiera nos dice quiénes están en la mesa y por qué, a quién representan y cuál es el criterio para sentarse en esa mesa. Mucho menos nos dice qué acuerda, revertir los procesos de evaluación, revertir la idea de que puede haber un servicio profesional docente basado en el mérito y no en la negociación política, y que ha tenido como consecuencia que hoy no sabemos por qué o bajo qué condiciones regresaron miles de maestros a Chiapas. Y en las debilidades que nos presentaban en el cuadro número 9, en la diapositiva número 9, creo que falta una central, que es precisamente que lo que empezó diciendo Silvia Schmelkes, que la evaluación es un instrumento y no un fin en sí mismo, es totalmente contradictorio al discurso que encabezó desde su llegada al cargo del secretario de Educación. Él no solamente puso a la evaluación como un fin en sí mismo, ni siquiera es una novedad. La evaluación ha existido desde que hay un planteamiento magisterial, educativo en México. Lo que es novedoso es que en el centro del servicio profesional docente esté una base de mérito, como bien decía Silvia Schmelkes. Pero lo que sí puso él en el centro es la evaluación como instrumento punitivo, los despidos como trofeo de guerra y un discurso de odio que se traduce en muchas cosas que dicen ahí, desde la presencia de fuerza pública, el trato inadecuado por parte de los aplicadores, la forma en que se notificó. Y por eso me parece importante lo que hoy viene a constar el instituto, que pese a esas dificultades, además de los actores que abiertamente se opusieron a la implementación de esta parte nodal de la reforma, ahí va la idea y el espíritu, y además hay quien se hace cargo de toda una crítica académica, social, política al proceso de evaluación, que la más importante, que era que no tomaba en cuenta el contexto regional, las diferencias culturales, socioeconómicas, lo pone en el centro del nuevo modelo que plantea para el futuro, y hay una institución pues pensando en cómo salvar la reforma educativa. Y es claramente eso lo que es el instituto. Yo creo que esta Comisión de Educación
tiene que trabajar muy de la mano con el instituto para que podamos juntos en estos 2 años que le restan a los actuales poderes, al Poder Ejecutivo y el Legislativo al menos, naufragar con los menos descalabros posibles en la implementación y en la idea de que este país se merece una reforma educativa de gran calado y que podamos hacer que el proceso institucional de cambio continúe pese a las adversidades que se dan desde el gobierno y desde grupos de interés ajenos al gobierno. Entonces, ese es el comentario, felicitarlos. La verdad es que es un gran documento el que nos presentan. También ha sido muy valioso la forma en la que han enfrentado el debate público, con muchos matices, con muchos cuidados, sin agraviar ni al gobierno ni a los opositores a la reforma. Nos parece que este planteamiento que se hace para enderezar el modelo de evaluación es justo lo que han estado criticando o exigiendo cientos de voces, y creo que esto es el tipo de cosas que necesitamos ofertarle a México para darle estabilidad en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por sus palabras. Muchas gracias, diputado Álvarez Maínez. Diputado independiente Jesús Manuel Cloutier. Gracias, presidenta. Yo creo que a nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta ser evaluado y a nadie nos gusta ser auditado. Sin embargo, son cosas que tenemos que hacer. Y por lo tanto creo que los enemigos de la reforma van a seguir estando y deben de preocuparnos menos porque, insisto, habrá estas actitudes de quienes no quieren hacerlo, aún sabiendo que se tienen que hacer, aunque no nos guste. Pero para mí el tema central es el tema de la transparencia del proceso de evaluación y también de la transparencia de lo que se dice como enunciado esencial, que se dice que esta reforma coloca al mérito como principal criterio de acceso, promoción y permanencia de los docentes. ¿Por qué? Porque es evidente que el país vive una severa crisis de credibilidad, es decir, el mexicano no cree en nada ni en nadie, a veces no cree ni en sí mismo. Entonces, ante esta realidad, el reto va a ser que el proceso sea transparente y que efectivamente coloque al mérito como el principal criterio de acceso, promoción y permanencia. Si en la implementación de esto, a la hora de accesar, de promover o de permanecer, se sesga con otros criterios, todo el trabajo que están realizando ustedes se echará por la borda. Porque nadie va a creer que esto tuvo sentido si los criterios que se aplican no son pues los de, como se está planteando, los de la evaluación, ¿sí? Entonces, ¿cómo transparentar este proceso? Esa sería la pregunta. A lo largo de la presentación se menciona mucho el rol de supervisión del instituto y sin embargo no veo que plantee la supervisión de que efectivamente se haya hecho con estos criterios el acceso, la promoción y la permanencia. Entonces, como que creo que ahí el instituto no solo debe evaluar, sino también debe aplicar ese criterio de supervisión a la hora de la hora como ente ajeno pues a la operación de la Secretaría, ¿no? Entonces, dejo ese punto. Y otro que a mí me gustaría que me aclararan, veo mucho el tema de contextualización. Y quisiera que me lo explicara. Yo soy de lento aprendizaje, lo reconozco, entonces sí necesito entender a qué se están refiriendo con este tema de contexto y contexto y contexto y de contextualización, para poder entonces, entendiendo, poder aportar al proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Cloutier. Diputada Cecilia Romero. Muy amable, muchas gracias por la exposición que nos hicieron y por el material que nos están dejando, que como siempre va a ser muy interesante leerlo y releerlo. Yo tengo tres comentarios de chicos a grandes. Lo primero es una cuestión muy concreta sobre la evaluación que se va a llevar a cabo en noviembre. Por lo que entiendo va a ser la misma evaluación
que se llevó a cabo en 2015, pero digamos corregida y aumentada con algunos temas, con áreas de mejor efectiva que aquí se mencionaron. Y solo hasta el próximo año ya será la evaluación con las modificaciones y los cambios ya más de fondo que se nos presentaron ahorita. Creo, nada más quiero saber si entendí bien esa parte que es muy concreta. El segundo, yo quisiera escuchar algún comentario, doctora Schmelkes, de usted o de alguno de sus compañeros, que agradezco mucho que estén también acá. A mí me parece muchas veces que la confluencia sobre todo entre la SEP y el INEE, las responsabilidades compartidas que tienen y el interés o el cuidado que ustedes siempre han observado en decir, a mí me toca esto y a la autoridad educativa le toca aquello, al final confluyen en lo mismo. Uno pone la evaluación, otro la califica, otro evalúa que se haya calificado bien, uno saca los resultados y al ratito, por lo menos desde fuera, no se sabe qué le toca a quién. Y o se politiza al Instituto Autónomo o se academiza a la política. No sé si ustedes hayan pensado en algunos espacios de mejora para que cada quien haga lo que le toca, pero lo hagan en armonía, o por lo menos, si así fuera, si así se ha venido haciendo, que se note, porque ciertamente entiendo que es difícil, pero me parece que ahí pudiera haber alguna cuestión de conflicto y, por supuesto, en ese sentido, una posibilidad, una oportunidad de mejora, ¿no? Y por último, respecto al docente, respecto al evaluado, ¿qué tanto desde la competencia propia del INEE tienen ustedes contacto o acceso, vamos a decir, real al maestro, no solo a través de la evaluación o de la encuesta que aplican, sino qué tanto tienen ustedes la posibilidad de hablar con el maestro, de oírlo, de conocer sus cuitas, porque desgraciadamente es muy probable o muchas veces pasa que se les conoce pues porque sacó el 7.9 o porque es de la sección fulana de tal. Entonces, y eso hace que se pierda muchas veces el contacto mucho más cercano y directo y humano con el maestro, que es actor central en el proceso educativo. Y les agradezco mucho de antemano por los comentarios que nos pueden hacer. Muchas gracias, diputada Romero. Diputada Delfina Gómez. Buenas tardes a todos ustedes. Pues en primera celebro la presentación que nos hacen porque efectivamente ya teníamos algunas intenciones de hacer el señalamiento de qué había pasado sobre la cuestión de aspectos como las sedes de evaluación, la comunicación, lo que era la presencia de la fuerza pública, los problemas logísticos. Y pues pareciera que nos dieron ya la respuesta, de verdad que yo lo reconozco porque de eso se trata la evaluación, de evaluarnos también nosotros para ver qué es lo que podemos mejorar o fortalecer. Y bueno, pues yo creo que esto ya es un gran paso porque va a permitir precisamente tomar las acciones pertinentes para evitar ese tipo de acciones que lejos de a lo mejor hacer un ambiente más agradable, pues hace un ambiente hostil. La pregunta que yo quiero hacer, porque me dejó esa duda, hablan de formación continua y hablan de que, bueno, con esta formación, con estos cursos, el maestro va a poder planear o aprender a planear. Yo diría entonces, ¿dónde queda la formación en las normales? Porque sí tendría que haber esa vinculación, precisamente para no llegar a la mejor a momentos en donde el maestro sale, pero sale con un perfil totalmente diferente a lo que se va a enfrentar y eso provoca también un cierto conflicto. Entonces, mi pregunta sería, si bien que esta formación efectivamente sea una formación continua, pero la formación que tiene que tener el maestro pues es desde las normales. Y por otro lado, se ocupa la parte de decir es que vamos a hacer una evaluación tradicional,
yo diría que esa palabra como que, bueno, yo no la vería muy adecuada, porque entonces podríamos mandar el mensaje de que pues saben que volvemos a lo mismo, y eso sí sería un riesgo, porque los maestros podrían decir, volvemos a lo tradicional, entonces sería como que es otro término para no a lo mejor caer en malas interpretaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, le damos la palabra a las consejeras y consejeros y luego abrimos alguna ronda si quedase pendiente todavía temas como parece ser. Sí, bueno, yo voy a ser breve, le voy a pasar a mis colegas también algunas de las preguntas. Respondiendo, bueno, primero agradecerle sus palabras al diputado Álvarez Maínez, muchísimas gracias por estas consideraciones, es mucha la responsabilidad la que nos dejas con ellas, pero muchas gracias. Al diputado Cloutier, decirle que tenemos que cuidar las consecuencias, ¿verdad? O sea, las consecuencias de la evaluación, que significa que el que pasa la evaluación es el que tenga la plaza, que sea el que tenga el cargo, que las consecuencias sobre aquellos que presentan, y creo que tiene usted toda la razón. Yo digo que en términos generales las consecuencias se han respetado, pero que sí hay excepciones a eso, y que eso preocupa muchísimo porque justamente le resta credibilidad a la evaluación, y el instituto sí tiene atribuciones para hacer supervisión también sobre la aplicación de las consecuencias de la evaluación. Entonces es algo que nosotros hemos comentado mucho, sobre todo cuando han empezado a salir a la luz estas excepciones en donde no se están cumpliendo la norma, en donde se están encontrando vías, digamos, para burlar esta norma, ¿no? Y se están otorgando plazas a quienes no las merecen, o se están castigando en horas a aquellos que obtuvieron más, etcétera, ¿no? Entonces estamos considerando la necesidad de justamente fortalecer esta área de supervisión de las consecuencias, es decir, supervisión de todo el proceso, incluyendo la entrega de plazas en el caso de la evaluación de ingreso o de las promociones en el caso del encargo, y las consecuencias de formación en el caso de la evaluación de desempeño. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que eso es algo que hasta la fecha no hemos hecho, que sí nos compete y que sí tenemos que hacer, porque sí efectivamente le puede restar mucha credibilidad a la reforma. Lo de la contextualización. Bueno, el asunto de la contextualización es un problema. En general, las pruebas estandarizadas no permiten ser contextualizadas, porque justamente por eso son estandarizadas, son iguales para todos y los contextos son distintos, entonces pues se adaptan mejor a ciertos contextos y menos a otros, ¿no? Entonces, pero ese es un problema que tienen las pruebas estandarizadas. Nosotros justamente lo que tratamos de hacer es darle una vuelta a eso sin caer en el error de hacer evaluaciones a modo, ¿no? Porque sería terrible que dijéramos, bueno, lo que pasa es que como estos maestros están trabajando en una zona más pobre, pues vamos a bajarles el estándar para que no tengan que cumplir, digamos, con todo lo que le estamos pidiendo porque están en una situación más pobre, porque entonces estaríamos profundizando las desigualdades. Eso es algo que no queremos, el estándar tiene que ser igual para todos. Pero ¿cómo le hacemos entonces para que la evaluación sí reconozca que en México existe diversidad, que hay muchos tipos de maestros que trabajan en contextos muy diferentes? Y entonces por eso lo que decidimos es, ¿por qué no le dejamos al maestro que contextualice y evaluamos si el maestro está adaptando la planeación al contexto? Todo maestro tiene que planear y todo maestro tiene que planear bien con los mismos estándares, pero una de las cosas que implica la planeación es adaptarse al contexto, ¿no? Ser relevante, ser pertinente al contexto, tomar en cuenta las características específicas de los alumnos, etcétera. Entonces, es la manera como que yo creo, por cierto, conociendo lo que han hecho en otros países y platicándolo con gente de otros países que lo han intentado, es una innovación. Es decir, cómo rompemos con esta dificultad de un examen estandarizado, de sí reconocer la diversidad y de sí entonces, sin cambiar estándares, sin modificarlos, pues sí atender esta diversidad y reconocer los contextos. No sé si fui clara, pero bueno. Que si la evaluación de 2016 y de 2015 es la de 2015 mejorada, efectivamente, y la nueva empezará en el ciclo escolar 2017-2018, en el mes de agosto estará iniciando. Este asunto de la confluencia de responsabilidades entre CEPINE y la necesidad de llegar a un mismo lugar, nosotros lo reconocemos, nos parece que sí es, bueno, es un arreglo institucional sumamente complejo. Le voy a pedir a Teresa Bracho que después amplíe un poquito, pero una de las cosas que nosotros estamos muy conscientes que tenemos que hacer es colaborar y coordinarnos de manera muy bien
con la autoridad para poder llegar al puerto, que es el mismo en caso de los dos, pero le voy a dejar a Tere Bracho que explique un poco más a fondo cómo se ve esto. Aquí la dificultad está en que digamos, frente a la opinión pública, esto no está claro. O sea, qué cosas le corresponden a uno y qué cosas les corresponden a otro, y entonces sí, efectivamente, se le ha echado la culpa al INE de muchas cuestiones que realmente no son atribución de nosotros, ¿no? Entonces sí tenemos que aclarar esto más hacia afuera. Si tenemos acceso a maestros, sí, continuamente tenemos acceso a maestros, tenemos un consejo pedagógico que está constituido por docentes, nos reunimos con ellos 2 veces al año de manera ordinaria, pero varias veces de manera extraordinaria. Para estas cosas los hemos convocado, son maestros de todos los estados de la República, también directivos de todos los estados de la República. Tenemos proyectos de intervención en escuelas directamente, en donde estamos tratando de mejorar la evaluación interna de las escuelas y el uso de las evaluaciones externas, entonces tenemos contacto con estas escuelas que son diversas, por cierto. Continuamente maestros nos piden ir al instituto para que les expliquemos cosas o que vayamos a dar conferencias, entonces sí, el contacto es continuo, y además pues muchos de nosotros hemos trabajado toda nuestra vida con docentes, entonces los conocemos bien. De lo de las normales, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues tan es así que el INE, que tiene la atribución de emitir directrices de política educativa, el primer paquete de directrices que emitió fue un paquete para mejorar la formación inicial de los docentes en educación básica, que incluye a las normales y también a las instituciones de educación superior que forman a las docentes. No, este es el de jornaleros. Bueno, pero sí este es el de jornaleros, pero el primero que hicimos fue sobre normales, sobre formación inicial de docentes de educación básica, porque lo que teníamos era información de cómo les había ido a los maestros en el examen de ingreso. Fue la primera información que tuvimos en el año 2014. Entonces, con base en esa información hicimos estas directrices. Hay que decir que hemos tenido una muy buena respuesta de las entidades federativas diciendo que sí, que efectivamente esas directrices son necesarias, y algunas entidades están empezando a hacer cosas. De la federación todavía nos ha faltado, digamos, una respuesta, que la federación lo que nos ha dicho es que ellos están haciendo su propio análisis de qué reformas necesitan las normales y que todavía no están listos para emitir el resultado de esas reformas, entonces pues estamos esperando, pero de todas formas pues sí, estamos totalmente de acuerdo con que el proceso de profesionalización empieza al entrar a la formación profesional, ¿verdad? Sea la normal o sea, desde luego que sí. Y estoy de acuerdísimo con que no usemos el término de tradicional en las evaluaciones. Muchas gracias. Pero Tere, no sé si… Bueno, pues buenas tardes. Me dejaron bailar con el tigre, hombre. No, el tema es la confluencia. ¿Qué tanto, cómo es que se reparten las responsabilidades? Lo que hay que tener muy presente en todo momento, y le voy a decir cómo es que hemos operado, es con la legislación en la mano. O sea, el marco normativo tiene básicamente aclaradas qué le corresponde a cada quien. A veces no son líneas tan perfectas, ¿no? O sea, la división entre una y otra no es tan perfecta, pero eso no importa cuando uno piensa que de lo que se trata no es de esto me toca a mí, esto me toca a ti y a ver cómo le haces, sino pensar en el espacio en el que está pensado, creo, la legislación, que es la coordinación. Es coordinación de 2 autoridades, cada una en su ámbito de competencia, para lograr un objetivo que les es común, ¿sí? En este caso son 2 autoridades, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales. De otro lado está el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como autoridad, como autónomo, ¿no? Autoridad en evaluación. Y lo que importa no es pintar la rayita, sino coordinarse, ¿sí? Creo que eso es el espíritu que ha prevalecido y me da la impresión, y espero que así sea, que es el espíritu del marco normativo. Cómo lograr que 2 autoridades se coordinen para lograr un objetivo, cada uno poniendo lo que en el marco de sus atribuciones está y lo que cada uno sabe y puede hacer y hace bien, ¿no?
Creo que ese es el espíritu que ha dominado y por eso la corresponsabilidad que el propio instituto asume en la evaluación del servicio profesional docente. O sea, no se deslinda de ello y sí asumen la responsabilidad en el marco de lo que cree que puede contribuir. A veces incluso con sugerencias, con cosas que no le tocan, pero pues qué tal si esto te ayuda. Digamos, esa creo que ha sido el espíritu básico. Hemos evitado el conflicto, hemos evitado, incluso cuando ha habido problemas, digamos, importantes, no recientes, pero hemos sí evitado la politización de las acciones del instituto y pues no creo que la Secretaría de Educación Pública se deje academizar, ¿verdad? Pero bueno, pero no sería nuestra tarea. Entonces sí creo que la idea es esa, que es el espíritu del marco normativo. Por supuesto, es un espacio que no es fácil, es un espacio en donde una autoridad renuncia a una atribución que le era propia, la cede a un órgano autónomo y de pronto pues tiene que dialogar con ella, ¿no? Entonces, por supuesto no debe ser fácil, pero sí hemos buscado el mejor espacio de coordinación política y de trabajo respetuoso compartido. La doctora Margarita Zorrilla, por favor. Sí, yo quisiera tomar dos de los asuntos que amablemente colocaron en la mesa con señores diputados y diputadas, pero primero pues agradecer grandemente esta oportunidad de tener esta conversación que siento que cada vez es más franca y abierta. Gracias, maestra presidenta Hortensia, gracias por sus palabras y sus inquietudes a todos ustedes, y pues sí me anima lo que aquí escuché sobre el concepto que tienen del instituto, y me da gusto que algunas de las acciones que nosotros nos propusimos, como lo que tú señalabas, de cómo salir, a hablar, a aceptar las críticas, a reconocer que hay que cambiar rumbo, que hay que corregir, asumiendo la responsabilidad que nos toca y sin necesidad de echarle tierra a nadie, que creo que no nos vendría bien a nadie. Dicho sea de paso, sobre todo por lo que dijeron hace unos momentos. Yo quisiera retomar el tema de la contextualización, por lo que decía el diputado Cloutier. Ha sido un tema controversial porque hay como que inconscientemente varias maneras de comprender esto. Algunos, y ha sido una discusión fuerte con colegas docentes de muchas partes del país, de los grupos con los que nos reunimos, que sí nos quede claro que contextualizar no es hacer evaluación a modo. Tú porque estás aquí tienes menos condiciones, a ti te voy a pedir menos que los de allá. En fin, es todo, aquí hay una problemática no solo técnica, sino también una problemática ética y moral que me parece que es muy, muy importante. Entonces, parte de la complejidad del trabajo de nuestros docentes y probablemente de los médicos también, aunque luego parece que la medicina la tenemos más acotada, o la salud, es que nuestros docentes tienen que enfrentar una diversidad enorme en muchísimos, varios de los que están aquí son profesores y lo saben, en muchos sentidos. Y quizás los que no están directamente o no han estado en la trinchera magisterial, cueste a veces trabajo entender esto de la enorme diversidad que se enfrentan. Una de las maneras de enfrentar esa contextualización es esta diversidad de instrumentos, o sea que no solo tratas de mirar con una evaluación a gran escala desde fuera, ¿sí?, el desempeño de los docentes con una sola cosa. Sin embargo, para algunos aspectos sí se requieren instrumentos estandarizados. Para cierto, les digo, la matemática es la matemática y los profesores van a enseñar matemáticas, entonces pues tienen que tener una base fundamental y sólida de matemáticas
para poder atender el currículo de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato. Y para eso sí se requiere un examen estandarizado. Para otras cosas, como ya lo mencionó ampliamente la maestra Silvia, con el tema del proyecto de enseñanza, ahí está el diseño, ahí están los planteamientos. Ahora tenemos el desafío como técnicos de desarrollar eso y que realmente esto que estamos diciendo, esa enseñanza de las matemáticas pueda retomar o pueda hacer valer esa diversidad a la que se enfrenta. Por supuesto que esto es una de las cuestiones mucho más complejas, ¿no? Yo empecé en la educación primaria hace muchos años y en las primeras reuniones de trabajo con los padres de familia yo les decía, ustedes quieren, segundo de primaria, que sus niños salgan de aquí fuertes, audaces, valientes, responsables, bueno, todas las cualidades que quieran. Pero al final del año, ustedes me van a valorar a mí como profesora si sus niños saben leer y escribir bien, saben las matemáticas que requieren, etcétera, etcétera, para poder enfrentar el grado siguiente. Y un ejemplo que suelo poner de lo estandarizado es el termómetro de la temperatura, no importa si es manual o electrónico, digital, da lo mismo, pero ahí hay una medida muy clara porque ya sabemos que a los 36.5 grados es la temperatura normal. Si estuviéramos fuera de ese rango, algo está mal en nuestro organismo, es una señal, pero es el mismo termómetro para niños y niñas, hombres, mujeres, para América, para África, para Asia. ¿Por qué? Porque se logró llegar a una medición tan precisa que se pudo generar un instrumento estandarizado. Ese es el desafío que tenemos los técnicos con el tema de los exámenes. O sea, que sean exámenes equilibrados donde los profesores, en este caso ellos, puedan mostrar sus capacidades, sus conocimientos. Por eso se incluye un examen de conocimientos que se les llama disciplinares o curriculares. En realidad también ahí hay toda una discusión, todos son disciplinares, o sea, la maestra de preescolar tendrá que saber matemáticas para la parte que le corresponde del currículo en ese nivel, ¿no? Y el otro tema es el asunto de la formación continua. O sea, yo creo que un trabajo que tenemos por hacer en este espacio de coordinación, como ya lo comentó la doctora Teresa Bracho, con esa complejidad, tenemos que conceptualizar, definir, caracterizar y poderlo compartir. ¿Qué entendemos por carrera docente? ¿Qué entendemos por profesionalización docente? ¿Qué significa objetivamente? Entonces, la formación inicial y la formación continua son elementos de ese gran proceso que yo denomino profesionalización, que puede, porque hay otros elementos, la interacción conjunta, lo que hace uno de manera individual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos una parte de en la agenda esa que cada día crece, de los pendientes, ese es un pendiente que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Se incorporó la diputada Yulma Rocha y se reincorporó la diputada Rocío Marta Sanz. Si ustedes tienen alguna duda, alguno de los diputados, diputadas, la diputada Aurora y el diputado Martínez Neri. Se cierra la última ronda con ellos dos, por favor. Gracias, presidenta. Primero, gracias, presidenta, por tener la invitación de personas que los que hemos tenido la suerte y la fortuna de trabajar al lado de ellos por muchos años, nos da la calidad moral para decir que todos los consejeros y bueno, atinadamente con su presidenta, con Silvia, tenemos un órgano autónomo, independiente, que ha estado haciendo un esfuerzo maravilloso y que hoy con esta presentación sobre las dudas que teníamos, más que todo el magisterio en temas de evaluación, cómo agilizarla, pues nos da mucha luz sobre lo que han hecho y me da mucho gusto escuchar
que se oyeron las voces de los maestros para poder dar el resultado y hacer este replanteamiento. Entonces, primero que nada, a lo personal, mis felicitaciones a todos ustedes por el gran esfuerzo y trabajo que están haciendo. Yo quiero señalar algunas cosas, porque a veces vemos películas a medias, y los que hemos estado del lado del magisterio como formación, en lo personal me incluyo, y luego como funcionaria, desde los niveles más bajos en la Secretaría de Educación hasta tener la enorme responsabilidad de implementar la reforma en un estado y trabajar de la mano con evaluación, que aquí Silvia nos dio la mano, y bueno, sin dejar el demérito para todos, al contrario, tiene un gran mérito porque trabajamos muy de la mano. Yo quiero decirles a ustedes que a veces las percepciones son sesgadas, pero ya cuando tienes la oportunidad de haber sido maestra, de haber sido funcionaria, de haber sido parte del sistema, de una reforma que yo creo que lo que anima a todos los mexicanos y las grandes fuerzas políticas que estuvieron en medio de la reforma, porque aquí hubo una convergencia de todas las principales fuerzas políticas de este país para hacerlo, porque es la reforma de las reformas, es la de gran calado, y donde la evaluación sin duda tiene una parte fundamental, porque es el instrumento más valioso de mejora en todos los sentidos. Y nos debe animar el interés superior, que es el interés de la niñez, y sobre todos debemos de estar en torno a que a los niños les vaya bien. Entonces, el mérito, pues, obvio, es una de las funciones primordiales para la evaluación. Yo lo que quería decirles es, a veces hay mucha desinformación, o la comunicación. Ahorita nos decía aquí la compañera diputada, a veces no entendemos, y los que estamos adentro a veces tenemos mucho que leer y leer y leer para poder comprender. Imagínense el que está lejano y le llega de segunda y de tercera mano la información. El maestro no le tiene miedo a la evaluación. A veces se distorsiona la información y entonces te dicen que va a ser punitiva, o te dicen que te van a correr y que vas a perder, cuando el espíritu de esto es precisamente que le vaya bien al maestro y que haga su carrera en base al mérito, y que va a tener altos porcentajes de mejor salario si llevan a cabo la evaluación. Aquí decía Manuel, y tiene toda la razón, ¿cómo hacer? Porque el ser humano por naturaleza queremos infringir, queremos torcer, queremos distorsionar y queremos llegar a tener mejor salario con una carrera más corta o por un camino más corto. Entonces, la transparencia es fundamental para que estos procesos de coordinación que ahorita señalaban, es cierto, el marco regulatorio, el marco normativo, que esa parte nos toca a nosotros los legisladores, define a cada quien cuál es su función, y la complementariedad de un instituto que tiene toda la credibilidad y el crédito ahí no hay partidismo. Ahí no hay política partidaria, porque ustedes son técnicos, ustedes son profesionales, y la evaluación está centrada en esto. Yo creo que todos los que aspiramos a que le vaya bien a la reforma es que le vaya bien a México. Nosotros ya cruzamos el charco a nuestra edad, y lo que queremos es que estas generaciones que vienen tengan un mejor futuro en base a la educación. Y aquí es cierto, habemos personas que hemos estado, a mí me tocó con Chayito ser secretario de Educación, y vivir y sufrir, porque no es lo mismo el que ve la aplicación de la reforma desde una silla al que está sentado en la silla del gobierno para implementar la reforma, y tienes un complejo de cosas que atender y solucionar para que esto transite y camine. Entonces, es una reforma muy grande, que tiene implícitos muchos factores, pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que a la reforma le vaya bien y que México sea competitivo, porque la movilidad social tiene que estar centrada en una mejor educación, en una educación de calidad. Yo solamente quiero decirles que los felicito. Creo que todos tenemos parte de responsabilidad, porque a veces queremos ver nada más la pajita en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Yo creo que debemos de ver que todos tenemos parte de una gran responsabilidad para que esto camine. Yo felicito verdaderamente el esfuerzo que ustedes han hecho para hacer este replanteamiento. Creo que soy una convencida de la evaluación, pero yo debo decirles, porque hemos tenido la posibilidad de hablar con muchísimos maestros, ellos no le tienen miedo. Lo que a veces les llega informaciones torcidas, distorsionadas, de que la evaluación es punitiva, es para castigarlos, y no es así. Entonces, me da mucho gusto escuchar lo que escuché en la presentación, felicitarlos y decirles que en la parte
legislativa. Creo que todos los que estamos aquí nos anima, nos inspira precisamente el poder contribuir para que las cosas caminen, que esta gran reforma sea una reforma que le vaya bien a México y nos irá bien a todos y a nuestros hijos sobre todo y nuestros nietos que ya están aquí. Muchas gracias. Felicidades, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputado Martínez Neri, por favor. Muchas gracias también para sumarme a este reconocimiento al INE por acercar posiciones entre autoridades y maestros. Creo que la aportación que ustedes están haciendo es muy importante y es digno reconocerla en este espacio. Yo quisiera preguntar de manera muy particular acerca de la alta frecuencia en las evaluaciones de los docentes. Me parece que pueden encontrarse algunos otros mecanismos que pudieran garantizar la calidad educativa y no estar a expensas de un cúmulo de evaluaciones que por otra parte pueden tener también una repercusión de carácter presupuestal. Creo que si hiciéramos cuentas seguramente tendremos problemas, y digo tendremos problemas los mexicanos para poder sufragar un costo tan importante como el que se plantea en términos de lo que está ahora estatuido. Me parece que es importante transitar hacia mecanismos que permitan que una vez que se hacen las evaluaciones iniciales pudiera reconocerse otro tipo de mecanismo para hablar de la idoneidad de un docente. Y sobre eso quisiera preguntarles si han hecho alguna reflexión, dado que en la exposición que se hace no se habla de esa alta frecuencia en evaluaciones. Quisiera preguntarles si es que tuvieran ustedes alguna idea sobre el particular con el propósito de resolver problemas inclusive hasta presupuestales. Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar antes de pasarle la palabra a la maestra Silvia en el siguiente planteamiento. Dentro de lo que la ley permite, y vinculo la pregunta a lo que terminó diciendo el diputado Martínez Neri, los periodos de evaluación no están normados, esos se establecen con la facultad que ustedes tienen para hacerlo. Y los periodos de evaluación, el ciclo es de 4 años. Revísese. Primero porque nosotros insistimos que el énfasis que debe poner el Estado en la evaluación es con los maestros que salieron ineficientes. De tal forma que ahí debe de centrarse, como lo haría cualquier maestro de grupo, con sus alumnos reprobados. Centrar el esfuerzo de la evaluación en los reprobados implica también centrar el esfuerzo de la capacitación y el reforzamiento hacia esos maestros. Si yo no muevo esa parte, ¿qué sentido tiene estar evaluando de manera permanente a los que son eficientes, excelentes y que ya tienen de alguna manera una aprobación en algún periodo? Los recursos económicos son pocos y debiéramos de aplicarlos de manera más eficiente. Los periodos de evaluación son muy continuos y un maestro que sale excelente debiera de permitírsele, por el solo hecho de serlo de la calificación alta, destacado se llama, ¿no? Ser suficiente para que no estuviese obligadamente a ser evaluado más que de manera voluntaria si él quisiera estar en los ascensos y promociones que ofrece el sistema a partir de estarse autoevaluando y evaluando. Para mí es muy importante esto porque se vienen presupuestos muy restringidos, en donde la tabla rasa, que parece ser evaluemos al 1.000.000 de docentes en el país, no es posible, pero sí podemos ir poniendo el énfasis en lo que lo hace, repito, cualquier maestro de banquillo en cualquier grupo. Los demás hasta salen desde el recreo, se pueden ir a la casa. Estos se quedan
porque traen un retraso y necesito dedicarme a ellos con mayor énfasis. Algunos hasta los exentamos si no presentan examen. Los que fuimos maestros lo hicimos. Era una motivación al desempeño del alumno. Entonces, esa es la parte que a mí todavía no me convence de los esfuerzos que se están realizando. Entiendo que hoy lo hacen cuando llaman a los maestros reprobados de manera obligatoria a que en noviembre se evalúen, pero debiera de ser parte del mecanismo que nos estén planteando para 2017, 2018, 2019 y no aparece. Y la verdad, este país ya no tiene dineros para atender muchas de las tareas que se nos van a venir encima y no quisiéramos que una reforma tan importante como esta no revisara la eficiencia de los recursos, su mejor aplicación. Es solo un tema. El segundo tema es el sistema educativo nacional. Es la materia con la que trabaja el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y el sistema no son solo los maestros, ni solo las escuelas, ni solo los directores, son también las autoridades educativas. Y yo espero el instrumento con el cual se empiezan a evaluar las políticas educativas de este país, empezando por sus autoridades educativas, que es facultad de este instituto, según entiendo de lo que le toca a cada quien hacer en esta evaluación. Si empezamos por lo que tiene que ser más complejo, que son los maestros. En el proyecto, para completar el ciclo de evaluación del Sistema Educativo Nacional, requerimos evaluar la política educativa de este país, porque si no vamos a estar reinventando cada 6 años un programa nuevo, un diseño nuevo, un algo nuevo, sin haber evaluado los resultados de esto que estamos haciendo ahora. Maestra, si no hay alguien más, cerramos esta última ronda y, por favor, sus comentarios. Eduardo, ¿quieres responder? Sí. Pues yo muy breve y me voy a referir a 2 o 3 aspectos que se acaban de mencionar. Por un lado, creo que un problema central que nosotros vivimos, no solamente en educación, en todos los ámbitos, es que no tenemos una cultura de la evaluación. Es decir, evaluamos y usualmente recogemos nuestros resultados y los metemos en un cajón y nunca más se vuelven a utilizar. Y eso es parte de esta limitación que tiene el país y que tenemos que ir transitando hacia una cultura de saber evaluar con mucha eficiencia. Yo suelo decir que hay que evaluar lo mínimo para obtener la máxima información y que ese juego, vamos a decir, esa mancuerna de evaluar lo esencial, ayuda mucho para ser racional y para poder utilizar nuestros recursos adecuadamente. Entonces estoy totalmente de acuerdo que hay una alta frecuencia de evaluaciones, que en la propia ley se establece que al año aquel que ingresó y que aprobó hay que hacerle una evaluación diagnóstica y que luego a los 2 años hay que hacerle una evaluación para darle su plaza definitiva. Y yo creo que todas esas evaluaciones se pueden minimizar y se pueden hacer de una manera mucho más racional que implementar operativos gigantes de evaluación que van, repitiendo lo mismo, pero que además llega un momento en que nos van a alcanzar a los 4 años a todos los profesores que no hemos evaluado y que no vamos a alcanzar a evaluar en este periodo, y entonces se hace una bola de nieve que tenemos que resolver. Y sí hay muchos mecanismos, señores diputados, en que sí se pueden utilizar y que se puede racionalizar la evaluación. Esta evaluación diagnóstica, por ejemplo, no tiene por qué hacerse en un operativo extra, pudiera hacerse dentro de la escuela, lo mismo que al segundo año,
Lo mismo que a los 4 años, como decía la maestra Hortensia, se puede buscar un mecanismo de tal manera que no repliquemos exactamente las mismas evaluaciones que se hacen al primer año. No hemos todavía alcanzado a plantearles esto porque no se han, digamos, resuelto todo y no se tiene un planteamiento completo como para podérselos exponer en este momento, pero quiero decirles que hemos estado pensando en cómo poder racionalizar las evaluaciones. Por el otro lado, digamos, eso también responde a mecanismos distintos. Yo les decía a algunos diputados en algún momento especial, bueno, a los senadores y diputados, pero recuerdo al senador Romero Hicks, le digo, cuando ustedes hicieron la reforma no contaron, porque decían, y al siguiente año se hace otra evaluación, pero no es otra evaluación, son decenas de evaluaciones, por decirlo menos. Son un montón de instrumentos que hay que hacerlo. Y hay que, cuando uno aterriza con el número, la frecuencia, entonces se da cuenta del tamaño de la evaluación y por supuesto del presupuesto que esto implica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, maestra Hortensia, en que hay que fijarse más en los insuficientes, hay que ponerle toda la atención a ello y habría que encontrar un mecanismo para que quienes salgan, digamos, destacados, se evalúe de una manera completamente distinta y no repitamos exactamente. Pero eso no lo hemos todavía abordado y por eso no abundo en ello, ¿no? Y yo digo que con esto termino mi participación. Bueno, y respecto a la pregunta de la maestra Hortensia, bueno, yo diría que yo estoy enteramente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Eduardo, que hay muchas cosas que dentro del esquema del marco normativo vigente se pueden aligerar y que sí es cometido nuestro aligerarlos, porque sí creo que tenemos una evaluación demasiado pesada. Y bueno, pues que en todo caso sí hay algunas limitaciones que la propia ley nos impone, como eso de cada 4 años y como eso de cada año a los insuficientes y como eso de las evaluaciones diagnósticas, pero bueno, que dentro de lo que la ley permite, pues sí nosotros estamos comprometidos con esa aligeración. Y bueno, lo otro es, pues sí, nosotros tenemos el cometido de evaluar políticas educativas, de hecho lo hacemos, hemos hecho ya varias. La verdad es que no habíamos considerado que era función o atribución del instituto evaluar a las autoridades educativas que tienen pues otros mecanismos de evaluación, ¿verdad? O sea, tienen los mecanismos de evaluación propios de cualquier funcionario, las auditorías federales, que a lo mejor lo que habría más bien que exigir es que esas pues se hicieran más transparentes y más públicas, ¿no? Pero sí son evaluados, o sea, lo que quiero decir es que no hay ninguno de nosotros que no es evaluado, ¿no? Y a lo mejor lo que se necesita es que pues la población y la sociedad conozca los resultados de esas evaluaciones con mayor transparencia, pero no hemos pensado evaluar autoridades, es así. Políticas, no, políticas desde luego. Políticas educativas, sí. Sí. Muchas gracias. Lo estaba toreando. A ver, no, lo que pasa es que yo soy como doña Rosario Ibarra de Piedra cuando decía, yo nunca desaprovecho un foro. Entonces, cambiando el tema, recibimos este documento, estaba picado ahorita revisándolo, es un tema que sin lugar a dudas, dado que vengo del estado de Sinaloa, soy agricultor, conozco la problemática, no puedo dejar, pues, no puedo desaprovechar el foro. Y sin ánimo de generar ninguna situación distinta a los motivos de la reunión, pero, insisto, no queriendo desaprovechar el foro, creo que parte del error en el tema de la educación de los niños jornaleros, hijos de jornaleros migrantes, es que se ha querido tratar igual a los desiguales. Entonces el sistema educativo mexicano está diseñado para un modelo estático y no se ha diseñado un modelo para los jornaleros migrantes. Yo, por ejemplo, me he propuesto, y creo que la gran mayoría de los agricultores sinaloenses, nos hemos propuesto de que si el sinaloense se jacta de ser muy buen anfitrión en lo general, tiene que ser muy buen anfitrión con sus jornaleros migrantes. Y lo hemos tratado de hacer así.
y lo notas. En el caso de Sinaloa se distingue con algunas características, sin embargo nosotros tratamos, pero por lo tanto en materia educativa tendríamos que decir, bueno, y este pequeño periodo de tiempo que van a estar aquí, ¿qué queremos hacer con ellos en materia educativa? Porque van a estar nada más cierto tiempo. ¿Qué queremos hacer con ellos? Este poco tiempo. Por lo tanto, creo que esto obliga a que el modelo educativo para niños de jornaleros tiene que ser distinto y saber que será muy poco tiempo el que vamos a tener oportunidad de influir en ellos, y por tanto sí tener bien claro que sí queremos influir formativamente y educativamente en ellos. Dejo la idea nada más a reflexión, porque querer adecuar lo que hay como sistema educativo a una realidad muy distinta, lo veo muy complejo, y lo repito con orgullo además, porque el campo agrícola de mi padre fue ejemplo y pionero en muchísimas de estas cosas. Fue el primero en tener escuela, fue el primero en tener médico, fue el primero en tener trabajadora social, fue el primero en repartir utilidades, y después, como presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, metió las escuelas FOR, que hasta la fecha son las escuelas que existen precisamente en el Valle de Culiacán. Entonces, con esto decirles pues que sé de qué se trata este problema, pero creo que el modelo educativo no está adecuado para la problemática misma, ni la realidad pues que se vive, que es de carácter temporal cuando los vas a tener. Nosotros ya nos propusimos ser buenos anfitriones, pero también tenemos que buscar que ese pequeño periodo que los vamos a tener, que vamos pues a influir en ellos positivamente en materia educativa. Dejo la reflexión. Muchísimas gracias, diputado. Con esta última reflexión cerramos esta parte de la reunión. Yo les voy a pedir a los medios de comunicación en este receso que podamos agradecerles a los medios de comunicación la atención y la manera en la que han difundido los trabajos de esta comisión en innumerables ocasiones. Les agradecemos mucho su presencia y les pedimos que pudiéramos quedarnos a trabajar en la comisión como habíamos quedado cerrada. Nos queda, si ustedes lo consideran, estoy considerando yo entre la exposición de los compañeros y compañeras del INE, unos 10, 15 minutos de su exposición, 10, 15 minutos de reflexión, y pasamos a votar dictámenes que tenemos que subir al pleno. Entonces nos queda 1 hora de trabajo si nos vamos al ritmo que estamos pensando. ¿Sí? Muchas gracias. Esto es parte del trabajo que se ha desarrollado en esta reunión de la Comisión de Educación y Servicios Educativos con los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Diversos aspectos que servirán también para el trabajo legislativo y parlamentario. Hay que mencionar, antes de concluir esta transmisión, que también se estará llevando a cabo la reunión para conocer las propuestas en torno al presupuesto para el propio instituto, además, por supuesto, del análisis y la reflexión en torno a diversos dictámenes que se están revisando en estos momentos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado y, por supuesto, reiterarles como siempre la invitación para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.